justo llegó en el momento propicio. Estábamos acá riéndonos por los nombres de que hay que hacer hay que vincular a la ciudadanía, hay que vincular a los jóvenes. ¿Cómo quieren que se llamen sitios turísticos de la ciudad, por ejemplo? Pero bueno, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Como Roberto decía, es importante conocer sus propuestas, sus acciones, conocer todo el trabajo que está desarrollando y que plantea llevar a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, un gusto para mí poder saludar a toda la ciudadanía que está en sintonía de Radio Visión. Un honor para mí poder compartir estos micrófonos porque Mary Zamora y el proyecto político que plantea Unidad Popular Listas número 2 con nuestro binomio de Jorge Escala, Pacha Terán y todo nuestro equipo de asambleístas a nivel nacional y provincial, pues en el caso de Manabí, Mary Zamora, como toda maestra, hoy está invitando a escribir junto a los manabitas que escribamos una nueva historia para Manabí. A partir de aquello, con la pizarra de una maestra y con el lápiz de una maestra, que juntos hagamos este plan de trabajo. Un plan de trabajo que tiene que ver efectivamente pensando primero en ejes fundamentales como el desarrollo económico y productivo de la provincia, teniendo en cuenta que Manabí es una provincia con un alto potencial en varias áreas de la producción. Manabí es profundamente agrícola, pecuaria, ganadera, pesquera, turística, artesanal, de todo tiene Manabí. Y también de la mano con aquello estamos planteando lo que tiene que ver con la gestión hídrica, con la gestión del recurso y administración de los recursos hídricos, que es lo que le falta a Manabí para poder impulsar ese desarrollo que nosotros planteamos y poder trabajar en el marco de un verdadero cambio de la matriz productiva, no solamente para Manabí, sino que desde Manabí para el Ecuador. Primera cosa. Segundo, y tengo mis proyectos de ley que los podemos desarrollar a continuación. Segundo, nosotros somos y toda la vida, estimada Tangi, estimada Tangi, toda la vida a Mary Zamora y a nosotros nos han vinculado con un eje muy fundamental, que es el eje de la educación y la defensa de los derechos fundamentales de la población. Mary Zamora, 30 años de su vida, la ha dedicado, su juventud la ha dejado en esta provincia, en las aulas escolares y también en las calles y plazas, porque levantando en alto la bandera de Manabí, la defensa de Manabí y de sus intereses, y también defendiendo por sobre todas las cosas la defensa del derecho fundamental que existe en el mundo para nuestros niños y jóvenes, que es el derecho a la educación. Toda la vida, y por eso es que vamos a la Asamblea Nacional, porque necesitamos recuperar, ampliar y cumplir con derechos que tiene la población manabita y ecuatoriana. Y sobre todo, esta provincia requiere de representatividad, de liderazgo, Tangi. Yo no estoy diciendo nada que esté fuera de una realidad que hoy tú la encuentras. Mary Zamora camina por las calles, por los barrios, por las comunidades, por todos los sectores de esta provincia y de manera particular de este corredor metropolitano que viene desde Puerto Viejo, Montecristi, Manta, Jaramijó, Jipijapa, Puerto López y Paján, que son los 7 cantones que en esta oportunidad constituyen la circunscripción número 2. Y entonces, ¿qué es lo que te dicen aquí en el barrio María Auxiliadora de Manta? ¿Qué es lo que te dicen en Los Esteros? ¿Qué es lo que te dicen en cada uno de los barrios que tú visitas o los sectores? Que estamos cansados que esta provincia siga viviendo en el atraso, en la miseria, en la pobreza, en el analfabetismo, y que no hayan voces de liderazgos de esta provincia, ni locales, peor a nivel nacional, y que lamentablemente han considerado fruto de un bicentralismo que hay en este país y que todos sabemos cuál es, y que nuestros representantes, entre comillas, responden a esos sectores del bicentralismo, tanto económico como políticamente, y por eso es que no hay voz. Mary Zamora, a partir de aquello, está dispuesta, Tangi,
y estimados oyentes, está dispuesta a hacer no solo esa voz, sino ese liderazgo que no invita a que me sigan, sino que vayamos juntos, invitando a los sectores productivos. Manabí, Manta, tiene sectores productivos que también son afectados por este bendito bicentralismo. Segundo, hay universidades, 4 universidades públicas, una privada tiene Manabí, colegios de profesionales, organizaciones juntas cívicas, organizaciones del campo, organizaciones juveniles de mujeres, tanto. Yo estoy dispuesta, y esta asambleísta, esta voz que está aquí, no quiere ser y no va a ser una golondrina que no hace verano en la Asamblea Nacional, no, porque seré la voz del 1.600.000 manabitas que está allá, para decirles que vamos a esa asamblea y planteamos un proyecto de ley, por ejemplo, que Manabí recupere su autonomía y un proceso de descentralización efectiva para manejar y administrar los recursos hídricos y toda la infraestructura hídrica que tiene Manabí, por ser la provincia, por ejemplo, única en el país cuyas fuentes hídricas no nacen en la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos el control, tenemos que naturalmente tenemos fuentes de aguas, embalses, trasvases, represas, proyectos que ya están con estudio, y lamentablemente en pleno siglo XXI seguimos viviendo como en Jipijapa, que estuve la semana antepasada, 56 días recién le dan agua potable, y no hablemos de Manta, de Jaramijó, de Montecristi, que se tienen que prender o traer agua de un acueducto que viene desde La Esperanza, la fallida refinería del Pacífico. ¿Y qué pasa, pues? Entonces, ¿cómo es posible tantos años y que nosotros no tengamos un control? Por eso voy a plantear este proyecto de ley, mediante ley, que se apruebe la creación de una entidad autónoma y descentralizada para el manejo de los recursos hídricos de Manabí, que garantice no solamente el agua potable vital para el consumo humano, sino que el agua para riego, porque estoy pensando, es que la agricultura de este país, la ganadería y todo el sector pecuario, agrícola, necesita del líquido vital para producir, para salir adelante, para reactivar el aparato productivo, para hacer que se generen fuentes de empleo y que la gente no salga, nuestros jóvenes no dejen el campo, que nuestros profesionales con las diferentes especialidades que salgan, vayan al campo, se queden para no solamente quedarse allí, sino que para aportarle al desarrollo del campo. Entonces, eso estamos pensando, y eso no lo va a hacer solita Mary, pues. No es porque ahorita tengo el proyecto, vamos con la decisión firme, con hidalguía, con valentía, con decisión a hacerlo, pero sí con la unidad de los manabitas para poder hacerlo realidad. Y que Manabí, como segundo proyecto de ley, sea declarada una región, una zona especial de desarrollo agropecuario, productivo, turístico e industrial. La Amazonía tiene una ley especial por ser una región, y se llama la CTA, la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, con recursos que le permita a los gobiernos autónomos y a las instituciones de desarrollo invertir en la zona rural de manera particular. Acá esta ley pretende, y el objetivo es invertir justamente en la zona rural, en su vialidad, en su tecnificación, en su proceso de políticas de comercialización justa para nuestros pequeños y medianos productores. Y tercero, dar un salto a un verdadero proceso de industrialización que queremos. Nos pasamos diciendo que Manabí es primero en el tema de cabezas de ganado vacuno. 900.000 y un poco más de cabezas de ganado vacuno tiene Manabí. Somos la primera en el país, que constituye el 21% del total de la cabeza de ganado vacuno. Aquí tenemos carne, tenemos los lácteos, todo lo que tiene que ver. Segundo, primero en cítricos, primero en maíz y en un sinnúmero de cosas. Pero con todo ese potencial, ¿cómo es que Manabí sigue viviendo el atraso? Y cuando yo planteo esto del campo, que tenemos todo este potencial, también estoy pensando en el otro eje, pues, que tenemos nosotros, nos damos el lujo de tener Manabí, la naturaleza ha sido tan bendita con esta provincia, que tenemos el primer puerto pesquero. Un puerto como el de Manta, que la naturaleza mismo te ha dado
y por más de 30 años tenía una carga cautiva. Es decir, que venían aquí barcos inmensos, carreros, que eran de un alto calado, porque la naturaleza mismo permite que esos barcos entren, no como los otros puertos que tenemos aquí en el Ecuador, sino que aquí venían barcos graneleros que traían el granel para el trigo y otros, y eso dejaba una ganancia de cerca de 8 y 12 millones de dólares para el puerto de Manta, que lo podían invertir en varias obras e infraestructura. Y lamentablemente se les ocurrió la maravillosa idea de concesionar vía delegación a una gran transnacional que administra no solamente el puerto de Manta, sino otros puertos, y el objetivo era de que esa delegación haga de que a través de esta empresa que hoy administra el puerto pueda, ¿qué cosa? Tener la gestión, si cabe el término, para que vengan grandes navieras y este puerto sea un puerto contenerizado para poder sacar todo esto que yo estoy diciendo, pues, porque el puerto de Manta es el primero más cerca al canal de Panamá, así como a las costas ¿de qué? De Asia. Es decir, tenemos todo, pero no hay la decisión política, no hay la decisión de un verdadero manaba o una manaba como esta que está aquí, que está dispuesta a poner la cara, su voz en firme, así como me escuchan hablar, y poder hacer de Manabí que recupere ese sitial que merece a nivel nacional. Realmente le he escuchado con determinación y estamos claros de que usted conoce toda la realidad de la provincia. Habló desde la educación, habló sobre el tema de la crisis de agua y un problema tan emblemático y catastrófico para la provincia, por decir así, que es el tema del puerto de Manta y también el aeropuerto de Manta, que no hay que olvidarse. Por supuesto. Estamos clarísimos con cada una de las problemáticas. Ahora, en la Asamblea Nacional es una institución que la ciudadanía, los jóvenes, le hemos perdido confianza. No sabemos qué ocurre ahí, no sabemos cuáles son las transparencias para manejar los temas. Si usted llega a la Asamblea Nacional con su experiencia, con esa sensación de justicia, de luchar por los manabitas, ¿cómo haría para que sus proyectos de ley sean escuchados? Porque vemos que de la cantidad de asambleístas que pasaron este año por la Asamblea Nacional, solamente el 20%, si no me equivoco, o menos del 20% presentaron proyectos de ley y los demás estuvieron de pantalla. Es muy triste la realidad política dentro de esta cartera, dentro de este poder del país. El primer poder del país. Que ocurran este tipo de situaciones, personas que ni siquiera hicieron voto, con un 40% de ausencia durante todo un año, o sea, es terrible. Entonces, ¿cómo usted llegaría a la Asamblea Nacional y haría escuchar su voz y la de nosotros, especialmente los jóvenes? Tangi, me alegra escuchar y verte el ímpetu con el que planteas esta inconformidad, este rechazo. Yo soy parte también de ese 70 y 80% de la población que rechaza la Asamblea Nacional, y no la Asamblea como primer poder del Estado, a esos asambleístas. El 50% de esos asambleístas, Tangi, no fue capaz de presentar un proyecto de ley. Menos, lo mínimo que pudo haber hecho es presentar un pedido de información, a ver qué pasa en tal comisión. No, señores, pasaron de a vaca. ¿Y saben ustedes cuánto gana un asambleísta? 4,000. Más de 5,000 dólares. Sí. Más de 5,000 dólares, cerca de 6,000 dólares. Fuera de lo que significa ser asambleísta y el maletín y que el partido de gobierno que esté en la actualidad, cualquiera puede ser, que llega con 14 asambleístas y hoy son la segunda minoría, que tienen cuántos asambleístas. ¿Cómo te explicas tú de que gente que va, oiga, el político, ser político debe de ser una de las condiciones, por no decir una de las profesiones, oiga, más delicada, más ética que pueda haber. Debe de tener un proceso de formación ideológica política. Yo tengo 30 y un poco más de años en un solo partido político. Me dicen que yo no gano porque soy chira, porque estoy en un partido de chiros. Y saben que prefiero que me digan eso, que no gano por chira antes que gane por corrupta o porque me he podido financiar de cosas que después no voy a poder salir. Entonces,
o que me vendo a cualquiera de estas maquinarias electoreras. No, señor. Primera cosa, Tangi, que voy a plantear, y yo lo he venido sustentando en toda entrevista que planteo. Una de las principales cosas es que eso no pueden seguir habiendo estos privilegios. El que va a la asamblea tiene que ir por la camiseta de su provincia, de su país, para defender los derechos del pueblo. Es la hora del pueblo. Por eso voy a plantear, y en el CAL, y estamos trabajando con el equipo de asambleístas, no solamente de la provincia, sino del país. Vamos a plantear la reducción del salario de un asambleísta al salario de un maestro. ¿Sabes cuánto gana un maestro que forma todas las profesiones, transforma la mente, el corazón de un niño, de un joven? $800 si es contratado provisional y 987 cuando entra en la categoría G con nombramiento definitivo. Un médico que salva vidas, que sana, gana 1.200 y máximo puede llegar a 1.600 porque no tienen escalafón. ¿Qué corona tienen estos sinvergüenzas que han pasado de abaca, por no decirle otra cosa, por levantar la mano y subirnos el IVA, que ha afectado grandemente la economía de la clase media, los más pobres de este país, solo por levantar la mano y estar de sordos, ciegos y mudos, de ganar esa cantidad de plata? Yo estoy dispuesta, y hemos dicho, vamos a plantear que el asambleísta gane el salario de un maestro. Ahí te quiero ver, a ver quién es quién. Ahí te quiero ver, pues, si están dispuestos a dejar esos privilegios, porque un médico, un maestro se va al campo, se va a hacer su trabajo cuando entra y tiene que sostener allá donde vive y sostener su hogar, o tener plata para el pasaje. Eso necesitamos hacer. Pero, Tangi, ¿cómo vamos a hacer, dice usted, si llegamos? ¿Y cómo vamos a hacer que se haga en realidad todo esto si hay gran cantidad? A ver, señores, cuando yo fui asambleísta nacional alterna en el 2009, fui presidenta de la UNE nacional junto a Jorge Escala Zambrano. ¿Sabe usted que para plantear el proyecto de ley de orgánica de educación intercultural en el 2009, ustedes pueden buscar en el Google, y ahí está, Mary Zamora planteando de frente, con voz altiva? Ahí tenía churos, ya ahorita no tengo churitos, es la única diferencia, pero la voz y la firmeza era igual. La ley orgánica de educación intercultural, y había una mayoría arrasadora, ustedes recordarán en el 2009 de la época perdida. ¿Sabe usted qué planteamos hacer para que esa ley no sea solamente de la voz de Mary? Convocamos a 40,000 maestros que nos tomamos los graderíos de la asamblea, los afueras de la asamblea, y allí con la voz firme de Mary, toda la presión y la presencia de que estaban allí representando a 120,000 maestros, que eran 120,000 familias, pudimos hacer realidad y aprobar esa ley. ¿Qué pasa cuando yo planteo que Manabí necesita estos dos proyectos de ley para trabajar en el proceso de reactivación económica de la provincia de Manabí? ¿Que lo voy a hacer sola? No, pues ahí quiero los micrófonos de Radiovisión. Todos los que me están escuchando, esos pescadores que están en alta mar, hoy en peligro, que están, a expensas de todo lo que pasa allá en alta mar. Aquí los quiero escuchar para ver todos que vayamos y aprobemos esta ley, a la gente del campo, a los sectores productivos que quieren defender, que quieren que el patrimonio del puerto de Manta vuelva a ser nuestro como un patrimonio para poder despuntar en el tema del desarrollo. Ahí vamos a ir. Manabí se va a hacer sentir, y no con Mary adelante, como hemos dicho, con Mary y mis manabitas allí, de la mano, codo a codo. Doña Mary, sí es verdad que usted ha sido una gran dirigente de los educadores, no solamente de Manabí, sino a nivel nacional, y todos sus caminos por la educación le hacen conocer la realidad de la provincia de Manabí, una luchadora incansable. Que yo diría, tal vez no ha tenido suerte en las postulaciones anteriores, si bien es cierto que usted estuvo como asambleísta nacional alterna, sí. Y habla sobre 40,000 maestros,
¿Cómo? Pero me parece que ya no está tan activada que en la época ganada, como usted dice, realmente los mermaron a la Unión Nacional de Educadores, UNE. ¿Hay ese mismo compromiso de los maestros, de quienes fueron maestros, para acompañarla, para apoyarla, para llegar? Conoce mucho y creo que los oyentes y los televidentes se percatan de aquello, pero vamos, ¿cómo hacemos el camino para justamente llegar hasta la asamblea y tener esa voz fuerte, como usted dice, y bien puestos los pantalones? Vea, si a mí me dicen, aparte de los recursos, de la inversión que necesitamos hacer en la reactivación económica, pero si a mí me preguntan, ¿cuáles son las 3 prioridades principales para sacar adelante este país? Para poder contrarrestar los niveles de violencia, de criminalidad que estamos viviendo. Si usted me dice 3 razones y 3 prioridades para invertir, yo le digo, 1, educación, 2, educación, 3, educación. Para mí, hablar de educación, defender la educación, defender a los maestros, defender a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad y padres de familia, es un legado que yo llevo aquí, que lo voy a seguir haciendo. 30 años, yo le digo, tengo luchando en esto, desde que me inicié y antes de iniciarme como maestra. Y yo digo, nosotros tenemos un gran legado y un gran hombre que fue el mejor del Ecuador, don Eloy Alfaro. Y usted sí sabe que a Eloy Alfaro le decían el general de las derrotas, porque tras cada derrota que tenían el intento de liberar a este país, de ir por la revolución liberal y que en 1895 se hizo realidad, tras cada derrota que tenía, él seguía de pie junto a sus montoneras. Mary Zamora, sí, ha optado en algunas ocasiones por llegar a la asamblea, pero desde mi provincia. Yo no he querido ser ya nacional, desde mi provincia. Y yo sigo aquí, he persistido, he resistido, y hoy estoy dispuesta nuevamente a optar por esa curul. Y yo estoy convencida que ahora, en cada paso que doy, los manavitas tienen gran decepción de lo que tienen ahora. Ni el pasado de corrupción, ni el presente de incapacidad, mentiras y autoritarismo. Es la hora del pueblo. Y me han dicho, profesora, ahora es el momento, ahora. Es hora de cambios de tantos políticos que hay que han llegado a la asamblea y que realmente no han pasado nada. Y queremos caras nuevas y gente nueva. Gente nueva en la política, hablando. Yo soy una mujer con trayectoria, hay que ver el perfil, hay que ver la trayectoria, por favor. Cuando tú eres leal en tu hogar, con tu compañero, tu compañera, con tu familia, esa lealtad que tú tienes en el hogar, que te da estabilidad, es la lealtad que también necesitamos tener en política. No andar de brinco en brinco, de salto en salto, de partido en partido, sino tener una formación ideológica y política. Y junto al magisterio, como usted lo ha dicho, claro que hemos tenido golpes grandes, pero esa UNE hoy está como el ave fénix, levantándose desde la ceniza. Cuando nos quitaron todo desde el fondo de cesantía, nos quitaron toda la infraestructura que teníamos de los maestros en todos los cantones, casas de los maestros, de edificios, nos quitaron, igual que los 405 millones de dólares que teníamos en el fondo de cesantía. Hemos recuperado todo lo que tiene que ver a los bienes, al fondo de cesantía administrado por sus verdaderos dueños, con el control de la superintendencia de bancos, y hemos demostrado lo que es capaz de hacer los maestros y maestras chiros, como nos han peyorativamente nos han dicho que somos tirapiedras, hace paro, pero esos maestros somos capaces de demostrar cómo se puede administrar financieramente una institución, y con transparencia y con resultados. Ahora, hemos dicho con los maestros, ¿sabe usted cuántos maestros hay en el país? De los 169,000 maestros, 50,000 maestros son contratados y con nombramientos provisionales. Que eso no es constitucional. Oiga, la propia ley del servicio público, la LOCET, y la propia LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dicen que 3 años estás en una institución ejerciendo esa labor y tiene que dársele el nombramiento definitivo. Ese maestro, 50,000,
13.000 son con nombramientos provisionales y 32.000, algo así, son contratados y nombramientos provisionales. Ese maestro, igual que en el resto del sector público, en salud también, ocupa una partida presupuestaria, ha concursado, ha ganado concurso, se ha profesionalizado por sus propios recursos, tiene título de 4º nivel, han hecho esfuerzo la mayoría de maestros. Y tercero, están ejerciendo la labor y el ministerio los ha capacitado. ¿Por qué no les dan nombramiento definitivo? Porque esos maestros están siendo víctimas del chantaje, de la presión, la amenaza. Ahora denunciaban en Puerto Viejo, no sé si aquí en Manta, a fin de año, unos maestros del colegio Paulo Emilio Macía, una maestra con firmeza, decisión, yo no la conocía porque son de los nuevos maestros, y ella denunciaba en los medios de comunicación cómo llegó fin de año y le dijeron, ¿sabe qué? Se terminó el contrato, señora, y si no, es decisión del asambleísta tal que maneja esta provincia del partido de gobierno. Eso han hecho con todos los gobiernos que se han sucedido desde la época del 2000. Aquí todos los gobiernos con su Ministerio de Educación, con su zonal, con sus distritales, con sus circuitales, han hecho y deshecho con los maestros y la educación. Eso se acabó. Vamos a dar nombramiento definitivo. Ojo con esto. Y sí lo pudimos hacer con la huelga de hambre en el 2021, cuando a través de la transitoria 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 12.000 maestros que estaban con nombramiento provisional, se les dio su nombramiento definitivo y hay que seguirlo haciendo. Hicimos huelga de hambre, se dio la equiparación salarial, faltan unos miles, unos 4.000, 5.000 maestros que todavía no se les ha equiparado. No hay el ascenso y la recategorización automática. Sigue habiendo estos contratos y nombramientos provisionales. Vamos a echar abajo ese reglamento que dejó el gobierno de Lazo y su ministra y el gobierno de Noboa sigue sosteniendo y que impide que se cumplan todo lo que está conseguido en la ley, en la reforma que alcanzamos con huelga de hambre sin tener asambleísta. Vean ustedes, cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo se une, cuando los maestros luchamos, ¿conseguimos o no conseguimos resultados? Nos hace falta un pasito, ser gobierno y tener un mayor número de asambleístas allá para poder defender esos derechos. Y los médicos, la Federación de Médicos nos ha llamado con mi compañero Andrés Quispe, que es el presidente nacional de la UNI y es el que encabeza la lista de asambleístas nacionales, y nos han dicho, ¿qué han hecho ustedes para tener ese escalafón que no tenemos los médicos? ¿Saben ustedes que las enfermeras y médicos trabajan desde que ingresan con 1.200, máximo llegan a 1.600, pero no tienen escalafón? Estamos trabajando y vamos a presentar el proyecto de ley que le permita a los trabajadores, a los profesionales de la salud, tener su propio escalafón. Me dicen los médicos cuando yo estoy en las calles repartiendo mi manillita que les pongo para que no lo ojeen, para que me le vaya bien este año, porque me están identificando con mi manilla roja, nos ponemos en los semáforos, pasa la gente, en todos lados, vamos a los barrios. Y me dice, oiga, usted está planteando, y yo soy médico. Con orgullo me dice, yo soy médico, ayer estaba en los Tamarindos de Puerto Viejo. Dice, póngame la pulserita, pero también le digo que lo que usted está planteando de hacer justicia con los profesionales de la salud es algo que nosotros ahora estamos comprendiendo que sí se puede hacer cuando tengamos gente como ustedes ahí en la Asamblea Nacional. Y los maestros, cuando dicen, póngame la pulserita, yo ni conozco porque son maestros nuevos. Tengo 5 años, 8 años de contratado por ese nombramiento definitivo. Yo quiero tener estabilidad para mí como profesional, pero también para la comunidad, para mis niños, para mis jóvenes y para la institución educativa. Es decir, estamos pensando en lo fundamental, tener un pueblo educado y tener un pueblo sano. Porque Mary Zamora dice, contrariamente a lo que dicen otros y plantean, que van a construir más cárceles y cementerios. Yo digo, vamos a construir más escuelas, más colegios, más universidades, más hospitales, porque si construimos y atendemos el sentir de la gente, de tener a esos niños, que ahora están 300.000 niños fuera del sistema educativo, que han quedado y no ha habido un verdadero proceso de reinserción. 65.000 niños en el periodo lectivo que estamos por culminar en la costa quedaron fuera. No hay ese proceso para atraer a esos niños. ¿Sabe dónde están esos niños? Seguramente son parte de todo ese caldo de cultivo
son carne de cañón que las bandas delictivas, el narcotráfico y el crimen organizado hoy los están teniendo como su principal arma. Aquí el Estado, el país, el gobierno no está dando fuentes de empleo. Sencillamente viene el narcotráfico y es el que está, entre comillas, dando empleo para nuestros jóvenes. Por eso la Policía Nacional dio un dato escalofriante el año 2023-2024, que 3.000 niños entre 10 y 20 años fueron aprehendidos y portando un arma y se dedicaban y eran utilizados para el sicariato, para vacunas, extorsión. Es decir, estos males no pueden continuar. Y con Jorge Escala como presidente hemos planteado, si las cárceles están llenas de jóvenes y de gente pobre, vamos a hacer que la educación sea obligatoria, que las cárceles realmente que existen se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación, no en las universidades que salen perfeccionados del delito. Si nosotros atacamos el tema de raíz, porque aquí nos dicen que van a matar y a seguir matando, y da la casualidad de que si tú no matas la causa que provoca todos estos efectos, seguirás matando y no habrá espacio para construir más cárceles y hospitales, o cárceles y cementerios como dicen otros. No, señores, aquí hay que atacar, como dice en criminología, la etiología del delito significa atacar la causa que provoca todos estos males y no los efectos. Me gustaría también conocer un poco sobre dentro de sus propuestas, porque, por ejemplo, en esta última asamblea, 9 legisladores representaron a Manabí. De estos 9, 5 buscan la reelección. Son partidos como muy conocidos de la Revolución Ciudadana. De estos 9 legisladores, solo una presentó un proyecto de ley que tiene un avance del 0%. Entonces, la Asamblea Nacional, representación nosotros como provincia, a pesar de que tenemos un gran número de votantes, no la tenemos. Entonces, nuestra realidad es muy difícil. Pero ¿cuáles serían sus proyectos que va a fiscalizar? Porque así como tenemos en la provincia muchísimas necesidades y problemas, también necesitamos que nos fiscalicen proyectos, porque no es posible tener un aeropuerto que es una ventana al mundo, que ahorita no sabemos ni qué pasa, tiene 8 días sin aire acondicionado, donde es un cultivo de calor, donde afecta el turismo. Tenemos un puerto donde hay negociaciones que no son públicas, a pesar de que es una institución pública. Entonces, hay muchas situaciones y muchos temas que fiscalizar. ¿Cuáles serían sus prioridades? Mire, nosotros tenemos algunas prioridades y dentro de aquello, una de las principales es esto de la revisión, fiscalización del tema de la delegación que se ha hecho al tema del puerto de Manta. Eso desde ahora nosotros estamos recabando información. Y por lo tanto, ese será un verdadero proceso de fiscalización que eche abajo ese proceso de delegación y que seamos los mantenses, los manavitas, los que administremos ese puerto. Porque aquí lo único que ha habido con esa delegación a esta empresa Gunza es realmente detener el desarrollo de Manta, el desarrollo del puerto y de Manabí. Por lo tanto, ese es un primer elemento. Lo del aeropuerto está de la mano. De ese todavía estoy buscando información, estimada Tangi. Yo soy muy sincera, yo no me puedo inventar ahorita. Estoy con lo que usted me plantea, porque se ha dicho que el aeropuerto de Manta es intercontinental. Hoy hemos logrado que hayan vuelos por lo menos a Estados Unidos. Hay una aerolínea como Copa que ahorita también vuela a Panamá y Estados Unidos, por supuesto, pero eso no es suficiente, pues. Teniendo un puerto y teniendo un aeropuerto, tenemos la ventana abierta al mundo, como le decía, y el puerto de Manta es el que está más cerca al tema de las costas del Canal de Panamá, igual que a las costas del continente asiático. Entonces, ahí está todo. Segundo, también vamos a plantear la fiscalización de todas esas plata, esos millones que fueron y están allí en una explanada como la refinería, entre comillas, del Pacífico. Mientras en este país hay un proyecto macro
sobre el tema de un plan maestro de electrificación, donde se están planteando nuevas alternativas para tener energía eléctrica, que no dependamos solamente del tema hidráulico, de las aguas, en el tema hídrico, sino que también dependamos aprovechando lo que tenemos, la naturaleza nos ha dado a este país y a las costas, como es el sol, como son los vientos. Entonces, ¿por qué está esa explanada allí sola, sin hacer nada? Se construyó un acueducto para traer agua desde La Esperanza hasta la disque refinería del Pacífico y no ha habido ningún resultado. Entonces, eso tenemos que fiscalizar. Y tercero, lo que tiene que ver a los recursos de la fallida reconstrucción y reactivación económica de Manabí, que esos más de 3.000 millones de dólares, todavía la gente sigue en carpa, todavía la Manta Coliza con los 5 puentes me parece que hay, que es una extensión de 20 kilómetros, 100 millones de dólares, 20 millones por kilómetro. Por favor, señores, y hasta el día de hoy está culminada. Es decir, Tangi, hay mucho que hacer. Y Mary Zamora sí va a trabajar. Así como habla, también trabaja. Primera cosa es dejar puestas los puntos sobre las íes. Aquí llegamos. Aquí estamos y no nos vamos a salir. Aquí ha llegado Manabí ya a esta Asamblea Nacional, porque lo que usted ha dicho es real. Hoy no hemos tenido representación, no hemos tenido liderazgo, no hemos tenido presencia, no hemos tenido voz, no hemos tenido nada a nivel nacional. Por eso es que hacen y deshacen con la tercera provincia de este país, que tiene todo el potencial que yo dije anteriormente y que lamentablemente no se ha hecho nada para cambiar, hacer un verdadero cambio de la matriz productiva. Si nosotros le apostamos a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la artesanía, al turismo, por Dios, nosotros tenemos, yo digo, la naturaleza ha sido tan bendita con nosotros que tenemos, Manabí es considerada por todo lo que tiene una verdadera región, pero eso se ha quedado solamente en teoría, señores. Ahorita necesitamos cambiar eso. Para mis hermanos que están en alta mar y que me están escuchando, vamos con 2 proyectos de ley efectivos. El tema de la pesca es un tema muy importante que hay que tratarlo, porque es uno de los temas y de las actividades económicas muy productivas en el caso de Manabí. Con Manta tenemos Crucita, algunos sectores. Vamos 2 proyectos de ley. El proyecto de la policía, proyecto de ley de la Policía Marítima. Ustedes sí saben que hay una ley de la Policía Marítima que está desde 1978, de la plena dictadura militar, y que da la casualidad de que esto es responsabilidad de la Marina. Y ahora, una de las cosas principales que los pescadores en alta mar ahorita tienen es la inseguridad. Entonces, necesitamos no reformar, hacer una nueva ley de policía marítima que permita que haya un control, que haya un patrullaje 24/7 en alta mar y en las costas. En primer lugar, hay que darle seguridad. Hoy hay 21 pescadores, me parece, sí, que todavía no aparecen, ¿verdad? Del Patricia Lin. Exactamente. Están todavía en alta mar y no aparecen. Y aquí siguen naufragando, siguen siendo atacados por piratas, siguen siendo atacados por todos, se le llevan sus motores, se le llevan su pesca, se le llevan de todo y por último le arrancan la vida a gente humilde, aquellos que trabajan, que arriesgan su vida, que están la mayoría del tiempo arriba en alta mar, afuera, y da la casualidad de que nadie responde, nadie les da garantía a esta gente. Los pescadores artesanales no tienen ni siquiera seguro, porque el seguro social campesino, que ahora lo estamos planteando, que debe de ser ratificado y también tiene que cumplirse para que nuestros pescadores artesanales sean parte, igual que nuestros agricultores y campesinos, que son parte del seguro social campesino, también sean parte. Pero también vamos con el tema de la ley de pesca. La ley de pesca también era de la época de los 70. Ha habido, dizque, unas reformas que han aprobado otra ley, pero esa ley es punitiva, pues. Esa ley es sancionadora. Esa ley, con todas las sanciones que te hacen cuando la embarcación sale de las 8 millas hacia afuera,
realmente las sanciones que hay es que ni siquiera la embarcación te alcanza para poder cubrir los costos de esa sanción pecuniaria, pues. Entonces, no podemos permitir que esto siga sucediendo en el país con un área de la producción tan importante. Por eso planteamos que tanto con todos los niveles que hay en la distribución de cómo están caracterizados la pesca artesanal, porque aquí no debe de haber ni pesca artesanal ni intermedios, debe de haber pesca artesanal y la pesca industrial. Es decir, basta, no que los nodrizas, no que los chinchorreros tienen que pescar a tal millas, sino que no se los puede considerar, por ejemplo, a los chinchorreros que salen con su embarcación de las 8 millas hacia afuera, están considerados igual que los industriales, pues. Es como que tú pongas y eches al mar a una sardina con un tiburón, pues, señores. O sea, no puede ser, discúlpenme la comparación. Por eso es que con los pescadores artesanales y con todos quienes hacen pesca en esta provincia, tenemos que reunirnos y juntos construir, pues, una ley que realmente valga la pena, que garantice derechos, que garantice que este nivel de producción, esta área de producción que hay, esta actividad productiva que hay, sea atendida y sea reconocida. Espectacular, me encanta, y más aún, no se olvide de fiscalizar si llega a la asamblea las facilidades pesqueras, que son otro de los temas que en el ámbito pesquero que han pasado por años, por una década desapercibido, por una década sería la palabra. Así es. Entonces, hay mucho que hacer por Manabí. Agradecemos enormemente su visita a Radiovisión. Es un lujo escuchar un sentido de pertenencia de la provincia y una propuesta sólida a nivel de buscar justicia, de buscar equidad. Hay muchas necesidades desde las zonas rurales. Yo soy de Santa Ana, en el campo. Hay muchas necesidades. Se necesita inversión en la parte agrícola, se necesita inversión o recuperación de escuelas que fueron cerradas sin ningún tipo de concepto técnico ni vialidad, donde obligan a estudiantes a caminar 2 horas, utilizar séminas para ir hasta las escuelas. Entonces, usted más que nadie conoce nuestra realidad en el ámbito educativo, porque siempre ha estado liderando esas luchas. Y asimismo, el tema de fiscalizar obras que quedaron inconclusas, que no se tiene, que se desconoce totalmente qué se hizo, esos 3.000 millones de dólares, esas facilidades pesqueras. Hay tanto que hacer por Manabí. Hay tanto y juntos lo vamos a hacer. Por eso es que cuando yo hablo, Tangi, de que juntos, así con este lápiz como maestra, escribamos esa nueva historia que Manabí requiere. Ese nuevo capítulo en la historia de Manabí se marcará y se empezará a escribir a partir del 9 de febrero. Cuando esta provincia, esa juventud que hoy más que nunca requiere trabajo, requiere educación, que las puertas del alma mater de la universidad se abran de par en par para que el 1.200.000 jóvenes que hoy ni trabajan ni estudian y son cooptados por las bandas delictivas puedan hacer realidad sus sueños, pero no solamente que ingresen a la universidad, hay que cambiar la malla curricular, hay que cambiar incluso las especialidades, nueva especialidad de acuerdo y que los vinculen al mundo laboral, al mundo del trabajo. Por eso también vamos a devolver el bachillerato, se me olvidaba, el bachillerato por especialidades, Tangi, porque allí en el colegio cuando tú sales con los departamentos de orientación vocacional, antes te encaminaban y ya veían el joven que iba a salir de bachiller, quiero ser médico, tengo que estudiar química, ¿verdad? Pero si en cambio ahora te dan un bachillerato unificado, que tú no tienes ni idea de qué mismo te vas a estudiar en la universidad, y por eso es que esas benditas pruebas que le pusieron, los chicos muchas veces no la han pasado. Y luego de que salgan de las profesiones, Tangi, esto para todos los jóvenes, cada que vas a una empresa privada o a una empresa pública, ¿qué es lo que te le dicen al joven? Y su experiencia laboral. Nunca tienen porque nunca han tenido la posibilidad. Las prácticas preprofesionales, las pasantías serán remuneradas, tienen que cumplirse porque ellos están ejerciendo una labor. Ya, segundo, de acuerdo al tiempo, hora trabajada, tienen que ser también, tienen que tener su seguro social, afiliación al seguro social. Y tercero, lo principal,
que sea considerada la primera experiencia laboral. Aquí necesitamos hacer mucho, Tangi. Yo estoy dispuesta, aquí no es que esto es de soplar y hacer botella. No se trata de que esta golondrina solita va a ser verano, no, señores. Es 1.600.000 habitantes, gente en Manabí, que tenemos de todo, como dije, para salir adelante. Solo necesitamos que alguien diga, aquí estoy, para poderlos unificar, que nos pongamos la camiseta de Manabí, de ese sector rural, para hacer justicia, porque para mí la educación es el principal eje que nos va a encaminar por el desarrollo y el progreso de esta provincia. En el último rincón de la comunidad de aquí, de Manabí, yo trabajé en Bonce Adentro, de Santa Ana, ahí me inicié y estuve 7 años, y yo sí conozco lo que es caminar 7 y 8 kilómetros para llegar a mi escuela, como lo hacen los maestros y hoy los niños, porque esas grandes unidades del milenio o las del siglo XXI, que muchas se las fueron llevando los dueños de lo ajeno y nunca fueron utilizadas, y tanta plata que se invirtió allí, y a nuestros niños los obligaron a transitar por kilómetros y kilómetros para llegar a esa escuela cuando le cerraron su escuelita. En el último rincón tiene que haber una escuela, tiene que haber un maestro y tiene que haber la tecnología para que nuestros niños del campo, sobre todo, salgan adelante. Ese es mi compromiso, eso es nuestro compromiso. Y esto no es que estamos soñando. Los sueños muchas veces se hacen realidad cuando hay la decisión de hacerlo. Las utopías para nosotros no tienen espacio ahorita. Cada utopía va a ser una realidad. Y la haremos con ustedes, estimados manavitas. Muchísimas gracias, votando por la lista número 2 de Unidad Popular. Muchísimas gracias. Son las 7:53. Ahí